La leyenda de la gringa sin cabeza. Leyenda de Galápagos. Mi nombre es Jorge, y aunque ahora vivo en la parte continental de Ecuador, nací y crecí en las Islas Galápagos. Siempre me ha fascinado la historia de mi hogar, pero hay una historia en particular que, aunque muchos la toman como un simple cuento para asustar a los turistas, yo sé que tiene algo de verdad. Se trata de la leyenda de la gringa sin cabeza. Todo comenzó durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el ejército estadounidense instaló una base en la isla Baltra. Soldados norteamericanos llegaron en gran cantidad, transformando la isla en un pequeño enclave extranjero dentro del archipiélago. Con ellos, trajeron su estilo de vida, sus costumbres, y entre ellos llegó una joven llamada Margaret, la novia de un soldado llamado William Carter. Margaret era distinta a las mujeres locales, alta, de cabello dorado y ojos claros como el agua del océano. Para los isleños, era una figura exótica y llamativa, pero su presencia causaba cierta incomodidad. No por ella, sino por la manera en que los soldados la miraban. En especial, su novio William parecía obsesionado con ella. Era celoso, posesivo, y cualquiera que se atreviera a dirigirle la palabra recibía una mirada fría y amenazante. Al principio, Margaret parecía feliz en Galápagos. Se la veía paseando por la playa, riendo con algunas esposas de los soldados e incluso aprendiendo algunas palabras en español con los locales. Pero con el tiempo, su expresión cambió. Sus sonrisas se volvieron menos frecuentes y su mirada, antes llena de curiosidad, parecía apagada. Los rumores comenzaron a correr. Algunos decían que William no la dejaba salir sin su permiso, que la vigilaba constantemente y que más de una vez se le había visto con los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando. Sin embargo, lo que ocurrió después fue lo que convirtió su historia en una de las más aterradoras que he escuchado en mi vida. Y lo que hace que, hasta el día de hoy, algunos hombres aún teman caminar solos por la noche en la isla Baltra. La transformación de Margaret fue evidente para quienes la veían con frecuencia. De ser una mujer radiante y llena de vida, se convirtió en una sombra de lo que había sido. Su piel estaba pálida, sus ojeras profundas y su sonrisa desapareció por completo. Algunos decían que la escuchaban llorar por las noches en la base militar, aunque nadie se atrevía a preguntar. Los rumores sobre William también se hicieron más oscuros. Se decía que tenía un carácter violento y que más de una vez alguien lo había visto apretar el brazo de Margaret con tal fuerza que ella ahogaba un quejido. Un día, la joven dejó de aparecer en público. Algunas esposas de los soldados preguntaron por ella, pero solo recibieron respuestas evasivas. Hasta que una noche, un pescador local llamado Ramiro afirmó haberla visto. Según su relato, él regresaba de una jornada larga en el mar cuando, cerca del muelle, distinguió una figura femenina caminando sola. Lo extraño era que Margaret siempre estaba acompañada de William o de algún otro soldado. Al acercarse, Ramiro notó que su vestido estaba sucio, desgarrado, y que parecía temblar. «Señorita, ¿está bien?», preguntó él, pero Margaret no respondió. Solo siguió caminando, con la mirada perdida y el cuerpo encorvado como si le costara sostenerse en pie. Cuando ella pasó junto a él, Ramiro vio algo que lo dejó helado, había sangre en su cuello. No una pequeña herida, sino un reguero espeso que manchaba la tela de su vestido. Pero antes de que pudiera reaccionar, Margaret desapareció entre las sombras del muelle, como si nunca hubiera estado allí. Esa fue la última vez que alguien la vio con vida. Al día siguiente, la noticia corrió como pólvora por la isla: Margaret estaba muerta. Su cuerpo había sido encontrado cerca de los acantilados, con señales de violencia. Los rumores hablaban de un crimen pasional. William fue arrestado y llevado fuera de la isla en un avión militar, pero el silencio cayó sobre el caso. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Porque aunque Margaret había muerto, en las noches de luna llena, su presencia siguió atormentando a los habitantes de la isla. Los días posteriores a la muerte de Margaret estuvieron llenos de incertidumbre. Nadie en la isla hablaba del tema abiertamente,
pero en cada rincón, en cada mercado, en cada conversación susurrada, su nombre se deslizaba como un fantasma. ¿Qué había ocurrido realmente? ¿Por qué el ejército había manejado todo con tanto secretismo? Sin embargo, lo más aterrador comenzó después. Al principio, fueron simples murmullos entre los pescadores, relatos que la gente prefería ignorar. Pero cuando los testimonios se volvieron demasiado frecuentes, la isla entera comenzó a temer la caída de la noche. Ramiro, el mismo pescador que vio a Margaret la última vez, fue también el primero en contar su encuentro con ella después de su muerte. Una noche, mientras arreglaba sus redes cerca del muelle, sintió una brisa helada, inusual en esa época del año. Entonces, la vio. Una figura femenina caminaba lentamente entre la niebla. Su vestido blanco ondeaba con el viento, pero lo que más le erizó la piel fue su andar errático, como si flotara sobre la arena. Cuando Ramiro se frotó los ojos para asegurarse de que no estaba imaginando cosas, la figura levantó la cabeza, y lo que vio lo dejó paralizado. No tenía rostro. El pánico lo invadió, pero sus piernas no respondían. La silueta avanzó hacia él y, en el más absoluto silencio, extendió una mano temblorosa. Fue entonces cuando un escalofrío recorrió todo su cuerpo. No tenía cabeza. Con un grito desgarrador, Ramiro cayó de espaldas y perdió el conocimiento. Cuando despertó, el sol ya asomaba en el horizonte y algunos pescadores lo encontraron tendido sobre la arena. Nadie le creyó al principio, pero poco a poco más personas comenzaron a ver cosas extrañas en la oscuridad. Algunos decían escuchar pasos en los muelles cuando no había nadie cerca. Otros afirmaban ver una silueta femenina de blanco, deambulando por los senderos cercanos al acantilado. Y los más valientes aseguraban haber sentido un frío inexplicable seguido de un susurro en el viento, un lamento en un idioma que nadie entendía. Pero lo peor estaba por venir. Porque la presencia de Margaret no solo se manifestaba en apariciones fugaces. Parecía estar buscando algo, o a alguien. Las apariciones de Margaret no tardaron en convertirse en el terror nocturno de la isla. Nadie quería estar solo después del anochecer, y los pescadores evitaban quedarse en el muelle cuando la brisa empezaba a soplar con un frío antinatural. Los relatos sobre su silueta flotando entre la neblina se hicieron más frecuentes, pero lo que más inquietaba a los habitantes no era solo verla, sino escucharla. Algunos decían que el viento traía palabras ininteligibles, como si alguien estuviera hablando en una lengua extraña. Otros, los más osados, aseguraban haber oído su nombre susurrado con una voz quebrada, llamándolos desde algún rincón oscuro de la playa. Pero nadie quería averiguar qué pasaría si respondían. Una noche, Javier, un joven que trabajaba en el pequeño bar del puerto, regresaba tarde a su casa después de cerrar. Caminaba rápido por la orilla, sintiendo la arena húmeda bajo sus pies, cuando sintió que algo lo seguía. Se detuvo en seco, su corazón golpeando con fuerza en su pecho. Miró hacia atrás. Nada. Suspiró aliviado y retomó el paso, pero entonces, justo cuando pasó por la zona donde Margaret había sido vista por última vez, el viento cambió. Se volvió más frío, pesado, y lo escuchó. Javier. Era un susurro, un murmullo débil que parecía venir de todas partes y de ninguna. El joven sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Apretó los puños y aceleró el paso, pero la voz volvió a sonar, más clara esta vez. Javier, ayúdame. El joven corrió. No miró atrás, no quiso confirmar lo que ya temía. Cuando llegó a su casa, cerró todas las puertas y ventanas y no salió hasta que el sol estuvo alto en el cielo. Pero no fue el único en escucharla. Durante las siguientes noches, más isleños comenzaron a vivir experiencias similares. La presencia de Margaret se hacía más fuerte. Algo estaba buscando. Y parecía cada vez más desesperada. Las noches en la isla se habían vuelto cada vez más peligrosas. El terror que causaba la figura fantasmal de Margaret se expandió como un virus, contagiando a todos los habitantes.
Nadie se atrevía a salir después del anochecer y las historias sobre la gringa sin cabeza se volvieron más oscuras y misteriosas. Sin embargo, no todos creyeron en el mito hasta que alguien cercano desapareció. Se suele relatar a los turistas la historia de Tomasito, un joven muy querido por los isleños. Era conocido por su valentía. No le tenía miedo a nada ni a nadie, ni siquiera a las viejas leyendas que siempre contaban los abuelos. Una tarde, después de haber estado jugando con sus amigos en la playa, decidió que no iba a dejarse dominar por los rumores. Era tarde, el sol ya se había ocultado, pero con una sonrisa desafiante, se adentró en la oscuridad para caminar por la costa. Aquella noche, nadie lo vio regresar. Al principio, pensaron que había decidido pasar la noche fuera, como muchas veces lo hacía, pero al amanecer, su madre, preocupada, salió a buscarlo. Los demás isleños se unieron a la búsqueda. La isla estaba pequeña, y no había ningún rincón donde Tomasito pudiera haberse escondido. Cuando lo encontraron, 2 días después, estaba a orillas del mar, justo en el mismo lugar donde Margaret había sido vista por última vez. Pero algo extraño ocurrió. Su cuerpo estaba intacto, sin signos de violencia, pero su rostro reflejaba una expresión de horror absoluto, como si hubiera visto algo indescriptible. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos. Su boca, entreabierta, parecía intentar decir algo, aunque ninguna palabra salió. Desde ese día, los isleños empezaron a temerle más a la oscuridad, a ese rincón solitario donde Margaret se manifestaba. Los rumores sobre su venganza cobraron fuerza. Cada vez más personas aseguraban haberla visto, sentir su presencia o escuchar su nombre susurrado en el viento. Nadie se atrevía a ir a la playa después del anochecer y el miedo se convirtió en una sombra sobre la isla. Pasaron los años, pero la leyenda de la gringa sin cabeza nunca desapareció. Hoy, los más jóvenes de la isla solo conocen la historia por lo que sus abuelos les cuentan, pero aún hay quienes dicen que, cuando la brisa sopla fuerte y la niebla cubre la costa, Margaret sigue allí, esperando. Algunos aseguran haberla visto, sobre todo aquellos que han tenido la osadía de caminar por la orilla al caer la noche. El miedo nunca se ha ido completamente. Aún hay aquellos que se levantan de madrugada y se asoman al mar, esperando ver la figura fantasmal de una mujer sin rostro, vestida de blanco, desapareciendo entre las sombras. Nadie se atreve a acercarse, ni a preguntar si la leyenda es solo un cuento o una realidad que persiste en los rincones más oscuros de la isla. Los viejos que aún recuerdan las historias de la gringa sin cabeza dicen que, aunque parezca una leyenda del pasado, ella nunca se ha ido. Y que, si te atreves a caminar solo por la playa cuando el viento comienza a soplar, tal vez escuches el susurro de su nombre, como un eco lejano en la brisa.